mucho más que una mera programación de espectáculos. Es un proyecto de producción creativa a través de talleres y residencias de artistas, producciones y coproducciones. Me gustaría destacar este aspecto novedoso de todo cuanto se hace en la Ciudad de la Cultura. La Laboral, desde el Centro de Arte y Creación Industrial hasta el teatro, no es un lugar estático a la espera de recepción de visitantes. Es un espacio dinámico y en permanente transformación que aspira a ser generador de ideas y productor de talento, un lugar de encuentro y confrontación de pareceres y, por tanto, generador de valores intangibles menos sencillos de medir que las meras visitas de espectadores o turistas. Por eso, junto a esos indudables indicadores inmediatos de respuesta a un proyecto, debemos, si queremos ser coherentes en nuestra propia propuesta, tener en cuenta otros indicadores menos inmediatos, es decir, la apuesta a largo plazo por conexiones enriquecedoras, la inversión en talento, la creación de nuevos públicos, la aproximación a otras miradas, la generación de trabajos conjuntos o la importación y exportación de creatividad. En este sentido, quiero destacar de este programa los talleres que dirigirán Paulo Castro y Óscar Gómez Mata, la residencia de Rui Horta con el estreno mundial de su espectáculo Scope, coproducido por Laboral Escena con otros importantes centros internacionales, la producción del audiovisual sobre el edificio de la Laboral de Benoyer, titulado Seros, en colaboración con el Festival de Cine de Gijón, el proyecto fotográfico de Ramiro E. sobre las bandas de música asturianas participantes en el espectáculo inaugural del próximo día 19, 20 y 21. En la misma línea habrá muchos más ejemplos el próximo año, tal como se avanza ya en el programa que hoy presentamos. Para conocerlo mejor y saber su significado y alcance, os dejo ya con Mateo Fijo, que es el director de programación de Laboral Escena. Mateo. Gracias. Buenos días a todos y bueno, la verdad es que ya no queda mucho por decir. Yo creo que se ha hecho una buena presentación del programa. A mí, de todos modos, sí me gustaría incidir un poco en algo que, si mal no recuerdo, sucedió ya hace bastante tiempo, que fue por el 21 de marzo, donde hubo una rueda de prensa con motivo de inauguración de la Ciudad de la Cultura, y yo de algún modo adelantaba lo que iba a ser el proyecto de Laboral Escena. Yo sigo manteniendo un poco la misma idea, es decir, para mí hay tres líneas fundamentales sobre las que se basa el proyecto, que una es la exhibición, la presentación de obras. Eso se lleva haciendo, como decía la consejera, desde ese momento en el que se inauguró con la compañía Returamón, y desde ahí pues han pasado por Laboral Escena, sobre todo propuestas vinculadas a Site Specific, ya que el teatro todavía no estaba terminado, y ahora en este momento pues vamos a centrarnos sobre todo en ese maravilloso espacio que es el Teatro Laboral Escena, para coger nuevas propuestas, nuevos formatos y nuevos lenguajes.